Recuerdo un momento clave por el que empecé a leer. Yo estaba enamorada de un niño en el colegio, estábamos en octavo grado y él leía y yo para acercarme a él empecé a preguntarle qué leía y bueno, él me empezó a prestar los libros y ahí me fui encarretando, leyendo principalmente lo que él me daba. Luego con una profesora de español me empezó a pasar más libros y así empecé a leer básicamente. Una pregunta asalta cada cierto tiempo a todo promotor de lectura, a todo profesor de lenguaje y a todo proyecto de motivación a la cultura escrita. ¿Cómo se forma un lector? La respuesta lo define todo. Las estrategias que se van a implementar, los títulos que se van a leer y la forma en que se va a leer. La diferencia entre lo que consideramos que es lectura y lo que no. La solución al interrogante, además, ha cambiado a lo largo del tiempo. Ya no aprendemos a leer ni leemos como hace una década, como hace un siglo, como hace milenios. Y lo peor es que cada lector tiene una historia particular, unas condiciones únicas. La historia de todo lector tiene algo de incierto. Así como pasa con el lector, pasa con los géneros literarios. No sabemos con exactitud cuándo tomaron forma, y los libros infantiles no son la excepción. Podemos marcar el inicio de este viaje con la publicación de Orbis Sensualium Pictus en 1658, pero no sabemos con absoluta certeza que otros títulos, soportes o historias lo precedieron porque muchos de ellos perecieron a causa del tiempo, el reciclado de sus páginas o porque pertenecían a la tradición oral. De todas formas, si partimos desde el siglo XVII, la historia que tenemos que abarcar no es corta. Hoy vamos a embarcarnos en el recuento del origen de la literatura infantil y del libro álbum. La historia del libro álbum y en general de la literatura infantil es la historia de tres cosas. Primero, el desarrollo de las técnicas de impresión. Segundo, el concepto del niño y la pedagogía. Y tercero, de la diferencia de clases. A la luz de estas tres categorías, se analizarán cada uno de los libros a continuación. Ya sea que lo llamemos Komensky, Comenius o Comenio, el autor que marca el inicio de lo que hoy conocemos como literatura infantil no tuvo una vida fácil. Vivió en una época agitada, entre 1592 y 1670, en donde era peligroso ser todo lo que él fue, protestante, visionario, perspicaz y comprometido. Aunque motivados por distintas razones, sus viajes recuerdan un poco al Dante que tuvo que salir de su natal Florencia. Comenio vivió 7 años en escondrijos del campo para salvar su vida de la guerra y la contrarreforma. Visitó Polonia, Suecia e Inglaterra y estudió en 2 universidades alemanas. El Orbis Sensualum Pictus es una, digamos, pequeña enciclopedia para enseñar y aprender latín, que trata temas de un mundo eminentemente rural. El texto inicia con una descripción fonética de los sonidos del latín, pero que está aparejada a sonidos del mundo natural, como el llanto de un niño, el graznido de un ave o el ronroneo de un gato. Sus capítulos se organizan en torno a una imagen ilustrativa, valga la redundancia, de los conceptos que se van tratando: Dios, la tierra, los animales, las plantas, entre otros. A continuación, 2 columnas aparecen, una en idioma materno del aprendiz, que puede ser inglés, alemán, checo o español, y la otra en latín. La idea de Comenio era que una segunda lengua no se aprendía mediante la sistemática descripción de reglas gramaticales, sino más bien como un proceso natural de comparación, repetición y escalamiento. Como nota curiosa, les contamos que el libro enseña que la Tierra es el centro del universo. El propósito educativo de Comenio con la publicación del Orbis Sensualum Pictus contrasta con lo que vendría después: crueles madrastras, incestos, asesinatos, muchos reyes, príncipes y princesas, y situaciones que hoy ponen de pelos a las feministas. Todo esto fueron y siguen siendo los cuentos de hadas. El cuento de hadas más tradicional no era transmitido en los libros o películas, sino a viva voz, como la Ilíada o la Odisea. Sus estructuras, personajes y valores pertenecieron durante siglos al genio colectivo del pueblo y solo después pasaron a la modalidad escrita de la literatura. Por ende, su origen es incierto. No sabemos a ciencia cierta dónde nacieron, de dónde venían o cuántas variantes tuvieron. Sobre todo porque contar un cuento en voz alta es acceder al recuerdo. Y ya sabemos que la memoria no guarda intactas las historias, sino que las recrea cada vez que volvemos a ellas. Eso de leer un cuento de hadas a los niños antes de dormir se originó con el trabajo de un hombre, un francés del siglo XVII, Charles Perrault.